El embarque bloqueó un obstáculo inesperado. Cynthia Taylor ajustó la correa de su bolso sobre su hombro mientras se acercaba al control de seguridad. Parecía como cualquier otro viajero en el concurrido aeropuerto. Vestía ropa civil sencilla, jeans descoloridos, un suéter cómodo y zapatillas desgastadas por años de uso. Su cabello estaba recogido en un moño ordenado y su maleta rodaba suavemente detrás de ella mientras se preparaba para otro vuelo de rutina. El viaje no estaba destinado a ser extraordinario. Había tomado innumerables vuelos a lo largo de los años como parte de su deber, la mayoría de ellos sin incidentes, pero hoy se sentía diferente. A pesar de la calma en la superficie, la mente de Cynthia zumbaba con urgencia. La cumbre internacional a la que se dirigía no era solo otra reunión, era una reunión de líderes militares de todo el mundo, y su presencia como almirante en la Marina de los Estados Unidos era crucial, pero en lugar de su habitual uniforme impecable que exigía respeto y reconocimiento instantáneos, optó por algo informal después de años de usar su rango como una armadura. Hoy buscó un poco de anonimato mientras se acercaba al mostrador. Entregó su boleto y su identificación militar sin dudarlo. El asistente en el mostrador le dio una mirada de sorpresa. Una joven con una coleta ordenada y una sonrisa corporativa levantó la mirada. Su sonrisa vaciló brevemente cuando miró a Cynthia. Sus ojos se movieron hacia su ropa gastada antes de regresar a su rostro. Cynthia reconoció la mirada de inmediato. Un fugaz momento de duda pasó por los ojos de la asistente. Cynthia respiró y esperó a que continuara la rutina. Sabía lo que era. No era su primera vez, pero cada vez, sin importar cuántas veces sucediera, despertaba algo en lo profundo de ella. Esa familiar incomodidad. Sentirse como si no perteneciera. ¿Puedo ayudarlo? La asistente finalmente le preguntó en un tono que tenía un matiz de escepticismo. Sí, Cynthia respondió con la práctica, la paciencia de alguien que había navegado por este terreno antes. Estoy en el vuelo 624 a Washington, D.C. en primera clase. Ella sonrió cortésmente mientras entregaba su identificación. La asistente tomó la identificación. Sus dedos dudaron por una fracción más de lo habitual antes de comenzar a escribir. Cynthia podía sentirlo. El cambio sutil en el lenguaje corporal de la asistente. Los ojos de la asistente se movían entre la identificación y Cynthia Face detuvo sus dedos en el teclado por un momento. Cynthia sintió su pulso acelerado después de unas cuantas pulsaciones más. La expresión de la asistente cambió aún más, esta vez de vacilación a sospecha. ¿Está segura de que este es su vuelo?, preguntó, su tono ahora menos educado y más dudoso. Cynthia parpadeó, su mandíbula se tensó ligeramente. Se había encontrado en situaciones como esta antes, la gente asumiendo que ella no pertenecía a lugares de privilegio o poder, la suposición de que alguien que se parecía a ella no podía volar en primera clase, o peor, teniendo un título de autoridad. Ajustó su postura con calma, y respondió: sí, este es mi vuelo, estoy en asuntos oficiales de la Marina. Su voz se mantuvo firme, profesional y serena por dentro. Sin embargo, la frustración comenzó a hervir a fuego lento. Entregó su identificación militar nuevamente, claramente marcada con su título completo: Almirante Cynthia Taylor, Marina de los Estados Unidos. Normalmente sus credenciales habrían terminado rápidamente con cualquier duda, pero hoy parecía que no eran suficientes. La ceja de la asistente se frunció mientras examinaba la identificación más de cerca, casi como si buscara algo para invalidarla. Se demoró, sus ojos entrecerrándose antes ella llamó a otro asistente, un hombre más joven llamado John. Se acercó con un portapapeles y miró a Cynthia antes de volverse hacia el primer asistente con una mirada que no necesitaba palabras. Cynthia observó su intercambio silencioso, sintiendo el peso de su juicio asentarse pesadamente en el aire. Los segundos se estiraban, cada uno más exasperante que el anterior. ¿Puedo ver su identificación otra vez?, John preguntó, su tono tan educado como sospechoso. Cynthia se lo entregó, nuevamente luchando contra el impulso de dejar que su frustración se mostrara en su interior. Aunque una mezcla de resignación e indignación burbujeaba, se había ganado cada centímetro de su posición, cada acto, elogio y la responsabilidad que conlleva ser uno de los oficiales de más alto rango de la Marina. Pero nada de eso parecía importar en este momento. Lo que vieron, lo que cuestionaron fue el simple hecho de quién era ella, no lo que había logrado. JN tomó la identificación moviéndola de un lado a otro como si esperara que revelara algún defecto, alguna razón para dudar de ella. Intercambió otra mirada con la asistente, y la paciencia de Cynthia se agotó por segundo. Parecía inusual. John murmuró, su voz apenas audible. Cynthia apretó las mandíbulas ligeramente, pero su voz permaneció controlada y profesional. No es inusual, dijo, soy la almirante Cynthia Taylor de la Marina de los Estados Unidos, y estoy en camino a una cumbre internacional. Si pudiera acelerar este proceso, se lo agradecería. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire con una sensación incómoda, ya que la tensión era palpable, y la asistencia se movió torpemente. Era como si no pudieran procesar la posibilidad de que una mujer negra vestida de civil pudiera tener tal título. Solo necesito verificar algo, John finalmente dijo, tomando su identificación y caminando, dejando a Cynthia parada en el mostrador. El reloj marcaba fuerte en su mente mientras pasaban minutos preciosos.
La cumbre no era una reunión cualquiera, su papel era crucial y cada segundo que pasaba aquí era un momento que no podía permitirse perder mientras John desaparecía en la trastienda. El primer asistente se quedó evitando la mirada de Cynthia. Parecía estar esperando demasiado. Su rostro delataba el juicio tranquilo que había nublado toda la interacción. El agarre de Cynthia en su maleta se apretó. Podía sentir las miradas de otros pasajeros a su alrededor. Algunos curiosos, otros silenciosamente críticos. Se había preparado para las discusiones y debates que la esperaban en la cumbre. Estaba lista para representar a su país y liderar negociaciones críticas. Para lo que no se había preparado era para que esto la cuestionaran antes incluso de dejar el suelo. Pasaron los minutos y la frustración que había estado burbujeando dentro de ella ahora estaba peligrosamente cerca de desbordarse. Cynthia miró a su alrededor a la creciente fila de pasajeros detrás de ella, todos esperando con impaciencia, sus miradas parpadeando hacia ella. Podía escuchar el murmullo, las miradas sutiles intercambiadas entre ellos, pero no podía permitirse perder la compostura, no ahora. John regresó con un supervisor, un hombre de mediana edad con una expresión severa. Cynthia podía ver hacia dónde se dirigía esto y no era bueno. El supervisor tomó la identificación de JN. Mirándolo brevemente. Ella antes de hablar solo necesitamos verificar algunas cosas, dijo su tono profesional pero frío. Cynthia encontró su mirada, su paciencia colgando de un hilo, estaba a punto de enfrentar otra batalla, una que no tenía nada que ver. Con el uniforme que vestía o el rango que tenía, esta era una batalla por su dignidad, su lugar en un mundo que a menudo se negaba a verla por quien realmente era, la batalla invisible. Cynthia estaba parada en el mostrador, su corazón latía en un ritmo constante y controlado, pero debajo de su exterior tranquilo, se estaba gestando una tormenta. Sus ojos siguieron a John y al supervisor, mientras desaparecían detrás del mostrador, sin duda verificando 2 veces sus credenciales. Con ellos esta era solo otra verificación de rutina, un paso necesario para asegurarse de que todo estaba en orden, pero para Cynthia era algo mucho más profundo, un reflejo de la batalla silenciosa que había estado librando toda su vida como una mujer negra que había ascendido al rango de almirante en la Marina de los Estados Unidos. Cynthia no era ajena a que dudaran de ella, se había enfrentado a este mismo escrutinio innumerables veces en habitaciones llenas de hombres poderosos, en reuniones donde su sola presencia parecía exigir una explicación, pero a pesar de sus credenciales, su experiencia y su dedicación, siempre había alguien cuestionando si ella realmente pertenecía. Hoy estaba sucediendo en un mostrador del aeropuerto, mañana podría ser en la cumbre. Era agotador, su mente vagó de regreso al comienzo de su viaje en la Marina. Cynthia no había crecido con aspiraciones militares, había venido de un pequeño pueblo donde las oportunidades eran escasas y las expectativas para personas como ella eran aún más escasas. Recordaba las manos de su madre encallecidas por años de trabajo y la tranquila determinación de su padre mientras la criaban con un profundo sentido de responsabilidad y orgullo. Le habían inculcado la creencia de que el trabajo duro y la integridad la llevarían a donde quisiera ir, y así fue, pero para lo que no la habían preparado eran las barreras que el trabajo duro por sí solo no podía. Cynthia cerró los ojos por un momento, dejando que el suave zumbido del aeropuerto se desvaneciera en el fondo. Había enfrentado cosas peores que esto, mucho peores. Los susurros de desaire, los desafíos abiertos, la creencia tácita de que no merecía el rango por el que había trabajado tan duro, todos ellos la habían moldeado, la habían hecho más fuerte, pero eso no hizo que estos momentos fueran menos dolorosos. Cada uno dejaba una pequeña cicatriz, un recordatorio de que no importaba lo lejos que hubiera llegado, el mundo todavía tenía un largo camino por recorrer. Abrió los ojos de nuevo en sí misma, de regreso al presente, tenía que concentrarse, la cumbre era demasiado importante, el mundo estaba cambiando y las discusiones que tendrían lugar en la reunión internacional darían forma a las estrategias militares globales para los años venideros. Cynthia era una de las pocas personas en la sala con la experiencia para dirigir esas conversaciones y se había estado preparando durante meses. Perder su vuelo debido a la duda de otra persona no era una opción. El sonido de pasos acercándose la hizo volver al presidente. John reapareció acompañado por el supervisor, cuya expresión severa no se había suavizado. Cynthia podía decir por la forma en que caminaban que esto no iba a ser rápido. La señorita Taylor, el supervisor, comenzó a mirar la identificación en su mano antes de regresar su mirada hacia ella. Hemos tenido un pequeño problema para verificar sus credenciales. Solo necesitamos asegurarnos de que todo esté en orden antes de que podamos continuar. Cynthia resistió el impulso de suspirar. Había estado preparada para esto, pero eso no lo hizo menos frustrante. Enderezó su postura y miró directamente al supervisor. Su voz era Teddy y controlaba a la almirante Cynthia Taylor. Lo corrigió con calma. Me han autorizado para este vuelo como parte de los asuntos oficiales de la Marina. Debería encontrar todo en orden. Los ojos del supervisor parpadearon por un momento, pero no se echó atrás. Sí, bueno, solo estamos tomando algunas precauciones adicionales.
Estas cosas pueden llevar tiempo. Como estoy seguro de que entiende, lo entiendo. Cynthia respondió con su voz tranquila pero firme. Lo que no entiendo es por qué me están señalando. Flo bajo estas credenciales muchas veces sin problemas. Esta cumbre es crítica y no puedo permitirme retrasos. Hubo una pausa. Silencio cargado mientras el supervisor consideraba sus palabras. Parecía sopesar sus opciones mirando a John, que se movió incómodo a su lado. Finalmente el supervisor asintió, su tono se suavizó ligeramente. Le aseguro, almirante, no estamos tratando de causar ningún inconveniente, es solo un procedimiento. Si pudiera esperar un poco más, mientras verificamos con nuestra oficina central, resolveremos esto lo más rápido posible. Cynthia sabía que esto era un estancamiento, una excusa para ganar tiempo. También sabía que no tenía más opción que esperar. Las ruedas de la burocracia giraban lentamente y presionar demasiado solo empeoraría las cosas. Aún así no tenía intención de dejar que la despidieran, por supuesto. Cynthia respondió, su voz suave, pero espero que este proceso se acelere. El supervisor le dio un breve asentimiento antes de darse vuelta y caminar de regreso a la oficina. JN, siguiéndolo detrás de él, Cynthia dejó escapar un suspiro lento, sus dedos tamborileando ligeramente contra el asa de su maleta. Miró alrededor de la terminal nuevamente. La fila detrás de ella se había hecho más larga, y podía sentir el peso de sus ojos sobre ella. Se quedó allí resuelta, sus pensamientos vagando una vez más, esta vez hacia su primer comando. Le habían asignado dejar un nuevo buque, uno de los barcos más avanzados de la Armada. Había sido un momento de triunfo, la culminación de años de duro trabajo, pero incluso entonces había habido dudas. Había sentido los ojos de su tripulación sobre ella cuando pisó el puente. Algunos de ellos cuestionaron en silencio si estaba en condiciones de liderar, pero se había demostrado una y otra vez, no a través de la fuerza, sino a través de la competencia, la determinación y la negativa a dar marcha atrás. Se había ganado el respeto de sus compañeros y subordinados por igual. Había aprendido a navegar por las complejidades del liderazgo, cómo tomar decisiones bajo presión y cómo comandar con autoridad, pero no importaba lo alto que escalara. Siempre había momentos como este, momentos en los que todos sus logros parecían desaparecer ante la duda de otra persona. Los dedos de Cynthia se apretaron alrededor del asa de su maleta mientras su mente corría. No se trataba solo de subir al vuelo, se trataba de lo que representaba el bloqueo del embarque. No era solo un inconveniente, era un recordatorio de las batallas invisibles que libraba todos los días. Había trabajado incansablemente para llegar a donde estaba, y todavía a los ojos de algunos ella era solo otra viajera a la que interrogar. Los minutos pasaban lentamente mientras Cynthia permanecía en silencio. Los susurros detrás de ella se hicieron más fuertes y pudo escuchar el murmullo silencioso de los pasajeros especulando sobre por qué le estaban reteniendo. Captó fragmentos de sus conversaciones, nada claro, pero suficiente para saber que se preguntaban qué era el retraso. ¿Era algo que ella había hecho? ¿Había un problema con su boleto? ¿Se suponía que ella debía estar allí? Respiró profundamente centrándose. No iba a dejar que este momento la sacudiera. Había lidiado con cosas peores. Cynthia miró el reloj en la pared, calculando mentalmente el tiempo. Todavía tenía una ventana para tomar el vuelo, pero se estaba cerrando rápidamente. Si el retraso continuaba mucho más, lo perdería por completo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, John regresó. Esta vez solo, su expresión se había suavizado, y había una torpeza en su paso que le dijo a Cynthia que la situación había cambiado. Almirante Taylor, dijo, su voz era más formal que antes. Verificamos mucho sus credenciales y todo está en orden. Me disculpo por la demora. Cynthia se negó manteniendo la compostura. Gracias, dijo, su tono uniforme. Abordaré ahora. Tomó sus documentos de JN y comenzó a caminar hacia la puerta sin decir otra palabra. Sin embargo, una sensación familiar de frustración se arremolinó. La victoria era hueca, un recordatorio de la lucha continua que las personas como ella enfrentaban todos los días, pero no dejaría que la consumiera. Había demasiado en juego. Mientras se abría paso a través de la terminal, Cynthia pensó en lo que acababa de suceder. No era la primera vez que la interrogaban y ciertamente no sería la última, pero con cada paso hacia adelante, se recordaba a sí misma quién era, no solo un almirante, sino una mujer que había luchado por su lugar y que continuaría haciéndolo sin importar los obstáculos. Estaba cansada de demostrar su valía, pero lo haría. De todos modos, fortalece el silencio. Cynthia caminó rápidamente por la terminal del aeropuerto, el clic de sus maletas, las ruedas resonando suavemente detrás de ella. La frustración del encuentro anterior todavía asintió, pero lo dejó de lado, concentrándose en cambio en la tarea por delante. La cumbre internacional estaba a solo horas de distancia, y no tenía tiempo para pensar en el incidente en el encuentro de control. Tenía que recomponerse, aclarar su mente y prepararse para el peso de lo que venía. Mientras se acercaba a la puerta, su teléfono vibró en su bolsillo. Lo recuperó mirando hacia abajo para ver el nombre Capitán Reynolds destellando en la pantalla. Reynolds había sido su segundo al mando durante los últimos 2 años y un aliado confiable en momentos como estos. Presionó el botón de llamada sosteniendo el teléfono en su oído. Almirante, todo está bien. La voz de Reynolds llegó a través de la línea teñida de preocupación. Cynthia
Suspiró suavemente antes de responder nada. No puedo manejar, capitán, solo un pequeño retraso en el aeropuerto, embarcaré pronto. Hubo una pausa en el otro extremo. Reynolds había estado con ella el tiempo suficiente para entender el subtexto, no preguntó para más detalles, él sabía mejor que eso. En lugar de eso cambió la conversación a la cumbre. La agenda está finalizada, tenemos los discursos de apertura a las 900, luego sesiones de trabajo con él. Consejo Militar Conjunto. Su presentación está programada para la sesión de la tarde. ¿Necesita algo de nosotros antes de llegar? Cynthia asintió aunque no podía verla. No, estoy preparada, solo asegúrese de que todo esté listo para mi sesión informativa. Las negociaciones serán críticas, especialmente con la dinámica cambiante en el Pacífico. Necesitamos enfatizar la estabilidad. Entendido. El almirante Reynolds respondió. Estaremos listos bien, dijo, su tono suavizándose, y Reynolds, gracias. En cualquier momento, señora, la veremos pronto. Cynthia terminó la llamada deslizando el teléfono de nuevo en su bolsillo. Mientras llegaba a la puerta, una pequeña multitud de pasajeros se había reunido frente al área de embarque, la mayoría de ellos concentrados en sus teléfonos o charlando tranquilamente entre ellos. Tomó asiento cerca, permitiéndose un momento para respirar. Los minutos se alargaron y mientras el anuncio de embarque crepitaba en los altavoces, se puso de pie preparándose para seguir adelante. Mientras se acercaba a la puerta, algunos pasajeros la miraron con curiosidad. Vestida con su ropa informal, no se destacaba de la multitud, que era precisamente lo que había querido, pero siempre había algo en la forma en que la gente la miraba, un momento fugaz de juicio, como si no pudieran ubicarla. Estaba acostumbrada a eso, había aprendido a navegar por estos sutiles matices sociales. Con los años era una habilidad que había perfeccionado, leer la sala, comprender cuándo hablar y cuándo permanecer en silencio. Sus pensamientos vagaron nuevamente, esta vez hacia sus primeros días en la Marina. Recién salida de la escuela de entrenamiento de oficiales, había estado ansiosa, motivada y decidida a demostrar su valía. El ejército le había ofrecido algo que se sentía como un campo de juego parejo, un lugar donde el mérito importaba más que la apariencia, o eso había luchado en esos primeros años. Rápidamente se dio cuenta de que incluso en la Marina había prejuicios que superar. Sus compañeros oficiales habían dudado de sus habilidades. No por su falta de habilidad, sino por quién era. Una joven negra tratando de navegar en un mundo dominado por hombres que no la veían como su igual. Le había llevado años de trabajar el doble de duro, de quedarse el doble de tiempo, de saber que cada error que cometiera sería examinado más de cerca que sus compañeros, pero había ascendido lenta y firmemente, demostrando su valía una y otra vez, y sin embargo, incluso ahora con el título de almirante adjunto a su nombre, momentos como el del mostrador de facturación le recordaron que la lucha estaba lejos de terminar. Su nombre fue llamado, y dio un paso adelante para abordar el avión. El asistente de vuelo en la puerta sonrió escaneando su boleto rápidamente. Sin problema, Cynthia asintió en respuesta, sintiendo una sensación de alivio mientras caminaba por el jet bridge y hacia el avión. Encontró su asiento en primera clase, guardando su bolso en el compartimento superior antes de sentarse y abrochar su asiento Bell. Mientras el avión se llenaba de pasajeros, miró por la ventana el sol de la mañana temprano arrojando un tono dorado sobre la tarmi. Era pacífico aquí arriba, lejos del bullicio de la terminal y las miradas críticas de extraños. Cynthia se permitió un momento de reflexión tranquila. Sus pensamientos giraban mientras consideraba lo que le esperaba. La cumbre no era solo otra reunión, era una oportunidad de influir en la estrategia militar global de una manera que podría afectar a millones de vidas. El mundo estaba cambiando y las tensiones estaban aumentando en todo el mundo. Los Estados Unidos, una vez vistos como una superpotencia inquebrantable, enfrentaban desafíos de todos lados, el surgimiento de nuevas potencias, las alianzas cambiantes, la naturaleza impredecible de la política global. Cynthia sabía muy bien lo que estaba en juego y, sin embargo, en momentos como estos no podía evitar pensar en cómo su presencia en la mesa todavía era vista como inusual, incluso no bienvenida por algunos. A pesar de todo lo que había logrado, todavía había quienes cuestionaban su lugar, que no podían ver más allá de su género o su raza. Era una batalla que había peleado toda su vida, pero era una que estaba decidida a ganar, no solo por ella misma sino por las generaciones de mujeres que vendrían después de ella. El avión comenzó a rodar por la pista, el zumbido de los motores llenando la cabina. Cynthia cerró los ojos dejando que la familiar vibración del avión la tranquilizó. Siempre había encontrado un extraño consuelo en volar, en la forma en que el mundo parecía desaparecer cuando el avión se elevaba hacia el cielo. No importaba quién eras o lo que la gente pensara de ti. Aquí arriba, todos eran iguales. El avión ascendió y, cuando se niveló a la altitud de crucero, Cynthia abrió los ojos y miró las nubes debajo de la cumbre. Sería un desafío, pero estaba lista. Había enfrentado batallas más duras en su vida, tanto dentro como fuera del campo, y mientras se preparaba para sentarse a la mesa con líderes militares de todo el mundo, se recordó a sí misma la responsabilidad que tenía no solo con su país, sino con aquellos que todavía dudaban de ella.
Que alguien como ella pudiera tener una posición de poder. De repente sus pensamientos fueron interrumpidos por una voz suave a su lado. Un hombre de unos 50 años vestido con un traje de negocios estaba sentado a su lado. Tenía el aspecto de alguien acostumbrado a los viajes de negocios. Su computadora portátil ya estaba abierta mientras se desplazaba por los correos electrónicos. Miró a Cynthia frunciendo el ceño ligeramente. Disculpe, dijo su tono educado pero curioso, no pude evitar notar. ¿Estás en el ejército? Cynthia se volvió hacia él con una pequeña sonrisa en sus labios. Sí, ella respondió simplemente. Soy el hombre. Asintió claramente intrigada. ¿Puedo preguntar qué rama de la Marina de los Estados Unidos? Dijo manteniendo su tono neutral. Podía decir hacia dónde se dirigía esta conversación. Había pasado por eso miles de veces antes. Sus ojos se abrieron ligeramente. Oh, Marina, impresionante. ¿Cuál es su rango, almirante? Cynthia respondió con voz firme. El hombre parpadeó claramente sorprendido. Almirante, wow, eso es increíble. No esperaba que se detuviera a sí mismo, dándose cuenta de que sus palabras comenzaban a traicionar sus suposiciones. Quiero decir que es un gran logro, debes estar muy orgullosa. La sonrisa de Cynthia permaneció educada, pero por dentro sintió el aguijón familiar de sus palabras. No, dichas, no esperaba a alguien como tú. Lo había escuchado todo antes de una forma u otra, pero en lugar de dejar que se le metiera bajo la piel, asintió gentilmente. Gracias, dijo simplemente volviendo su atención a la ventana. El hombre pareció sentir que la conversación había terminado, y regresó a su computadora portátil. El suave clic de las teclas, llenando el espacio entre ellos. Cynthia se reclinó en su asiento permitiéndose relajarse mientras el avión se elevaba por el cielo. Había aprendido hace mucho tiempo que había poder en el silencio. No necesitaba explicarse a todos los que dudaban de ella. No necesitaba demostrar nada a aquellos que no podían ver más allá de sus propias suposiciones. Su trabajo hablaba por sí solo, su rango hablaba por sí solo. Mientras las nubes pasaban por la ventana, Cynthia sintió una tranquila resolución a apoderarse de ella. Tenía una misión por delante, y nada, sin duda, ningún juicio ni prejuicio se interpondría en su camino para enfrentar al enemigo invisible. Cynthia permaneció en silencio mientras el avión continuaba su curso constante a través del cielo. El zumbido de los motores se convirtieron en un suave ruido blanco, un ritmo de fondo que le permitía concentrar sus pensamientos. Su mente ya estaba cambiando de marcha, de las sutiles batallas cotidianas de ser dudada por quién era, al desafío más tangible que la esperaba en la cumbre. Esta no era solo otra reunión internacional. Durante meses habían estado circulando rumores sobre las crecientes tensiones en el Pacífico y, como una de las estrategas militares más respetadas, a Cynthia se le había encomendado desarrollar un plan para estabilizar la región. No era una hazaña pequeña. Los países que alguna vez habían sido aliados ahora se estaban distanciando, atraídos por el atractivo de nuevas alianzas, algunas de las cuales podrían inclinar el equilibrio de poder global. Su espuma volvió a zumbar, sacudiéndola de regreso al presente. Miró la pantalla. Era un mensaje de texto del capitán Reynolds. Nueva información del Comando Naval. La situación en el mar de China Meridional se está deteriorando más rápido de lo esperado. Materiales informativos actualizados para su revisión. La expresión de Cynthia se tensó cuando leyó el mensaje. Había anticipado que la región sería un punto de discordia, pero esta actualización sugería una escalada mucho más rápida de lo que nadie había predicho. No había tiempo que perder. Sacaba su tableta de su equipaje de mano y descargaba rápidamente el informe actualizado. A medida que se cargaba el archivo, se permitía un breve momento de reflexión preparándose mentalmente para la tarea en cuestión. La pantalla parpadeó, y los informes detallados llenaron la pantalla. Imágenes satelitales, análisis de inteligencia, evaluaciones de preparación militar. Los ojos de Cynthia se movían rápidamente sobre los datos, absorbiendo cada detalle. Era peor de lo que pensaba. Una disputa territorial clave estaba al borde del conflicto armado, y todos los esfuerzos diplomáticos que habían estado en marcha durante meses ahora parecían frágiles como un cristal tambaleándose al borde de una cornisa. La situación era delicada, pero Cynthia se había enfrentado a cosas peores. Había dirigido operaciones en algunas de las regiones más volátiles del mundo, equilibrando las demandas de las superpotencias globales, navegando a través de minas terrestres políticas y manteniendo la paz con precisión militar. Ella era una solucionadora de problemas, una estratega que podía ver no solo la crisis inmediata sino el panorama general. Eso es lo que le había ganado el respeto de los líderes militares de todo el mundo, pero esta vez había más en juego que solo la estrategia militar. Sabía que su liderazgo en la cumbre podría dar forma al futuro de las relaciones internacionales en el Pacífico durante décadas. Lo que propuso en esta reunión o bien diluiría la situación o permitiría que se saliera de control y, como siempre, habría quienes en la cumbre la cuestionarían no por su experiencia, sino porque no podían conciliar la imagen de una mujer negra al mando del poder militar. Los pensamientos de Cynthia fueron interrumpidos nuevamente, esta vez por el suave sonido de la azafata que ofrecía bebidas y bocadillos. Ella cortésmente declinó su oferta. Su mente estaba demasiado concentrada en los datos frente a ella para pensar en comida o bebidas. Los números en la pantalla contaban una historia.
Los despliegues navales habían aumentado, las patrullas de la Fuerza Aérea eran más frecuentes y los canales diplomáticos estaban fallando bajo el peso de los agravios históricos y las nuevas tendencias geopolíticas. Ambiciones. Mientras se desplazaba por las páginas, se encontró reflexionando sobre las batallas invisibles que libraba a diario. Su capacidad para liderar no solo estaba definida por la destreza táctica o la brillantez estratégica, se forjó en el crisol de tener que demostrar constantemente su valía en un mundo que quería ignorar su existencia. La Marina había sido su hogar, su campo de batalla y su campo de pruebas, y sin embargo, no importaba cuántas veces hubiera estado a la altura de las circunstancias, siempre había más desafíos, siempre más personas que cuestionaban si realmente pertenecía allí. Todavía podía recordar la primera vez que sintió el peso de esa duda en una sala llena de almirantes. Había sido la oficial más joven de la sala, recién salida de un gran éxito en un ejercicio naval que le había valido el reconocimiento en varios países, pero cuando entró en la sala de conferencias, los ojos de sus compañeros estaban sobre ella, escrutándola, evaluando, dudando. No sé. Había dicho en voz alta, pero lo había sentido en cada mirada. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Se merece esto? Les había respondido no con palabras sino con acciones. Su propuesta durante esa reunión había cambiado el rumbo de su estrategia, ganándole el respeto incluso de los funcionarios más importantes, pero las cicatrices de esa duda nunca habían sanado por completo. Era como si no importaba cuántas victorias tuviera en su haber, siempre estaba a un paso en falso de ser cuestionada nuevamente. Cynthia respiró profundamente, sus dedos se detuvieron sobre la tableta mientras sus pensamientos regresaban al presente. Esta cumbre no sería diferente. Habría hombres en esa habitación que cuestionarían su autoridad, que no podían ver más allá del color de su piel o el hecho de que era mujer, pero no les daría la satisfacción de verla flaquear. Haría lo que siempre hacía, superar la duda, entregar su estrategia con precisión y asegurarse de que el mundo entendiera la importancia de la estabilidad en el Pacífico. Su mirada se desvió por la ventana por un momento. El cielo se extendía infinitamente más allá del ala de la llanura. Allí arriba, el mundo parecía pacífico, las tensiones de la tierra debajo, distantes y abstractas. Pero Cynthia lo sabía mejor. El cielo siempre había sido un lugar de conflicto, un campo de batalla donde se afirmaba y defendía el dominio, y fue en este aire muy por encima de la tierra donde había tomado algunas de las decisiones más críticas de su carrera. Sus pensamientos se volvió hacia su padre. Él había sido su primer y más constante apoyo, un hombre que siempre le había dicho que sus sueños eran tan válidos y poderosos como los de cualquier otra persona, incluso si el mundo no siempre lo veía de esa manera. Había sido un trabajador de fábrica. Alguien que había trabajado todos los días de su vida para mantener a su familia. Cynthia todavía podía escuchar su voz profunda y firme, diciéndole que pertenece a cada habitación a la que entre, que no deje que nadie la haga sentir diferente. Sus palabras la habían ayudado a superar los momentos más oscuros, a través de los momentos en que había dudado de sí misma, cuando el peso de las expectativas de otras personas se había vuelto insoportable. Incluso ahora podía sentir su presencia con ella, como si le estuviera recordando. La azafata pasó de nuevo para comprobar que todos estuvieran cómodos. Cynthia le dedicó una breve sonrisa antes de volver a su tableta. Necesitaba centrarse. Los informes eran detallados, pero pintaban un panorama claro. Los ejercicios militares se habían intensificado. Los canales diplomáticos se estaban desgastando y las naciones más pequeñas del Pacífico estaban siendo cortejadas por potencias más grandes, cada una compitiendo por influencia. Su plan tendría que tener múltiples capas, abordar no solo la amenaza militar inmediata, sino también el panorama político a largo plazo. Necesitaría aprovechar cada gramo de su experiencia, cada lección que había aprendido a lo largo de su carrera para crear una estrategia que garantizara la paz sin perder terreno a medida que continuaba el vuelo. Cynthia trabajó diligentemente tomando notas, ajustando su presentación y anticipando las preguntas que le harían en la cumbre. Sabía cómo funcionaba esto. Habría quienes en la sala respetarían su experiencia, quienes comprenderían la gravedad de la situación y escucharían sus recomendaciones, pero también habría quienes, sin importar lo que dijera, buscarían grietas para cuestionar su autoridad. Lo había visto suceder demasiadas veces como para sorprenderse, pero Cynthia estaba preparada, siempre lo estuvo. El avión comenzó su descenso y Cynthia sintió un cambio en la atmósfera mientras la cabina se preparaba para el aterrizaje. Apagó su tableta, la guardó en su bolso y se permitió un momento de tranquila reflexión. La cumbre estaba a solo horas de distancia y necesitaría estar lo más lúcida posible, concentrada e inquebrantable. Cuando el avión aterrizó y las ruedas tocaron la pista, sintió una familiar sensación de anticipación apoderarse de ella. Este era el momento para el que se había estado preparando. El escenario internacional la estaba esperando y estaría a la altura de las circunstancias como siempre lo había hecho. Pero había algo más que se agitaba dentro de ella, algo más profundo que los nervios habituales previos a la cumbre.
Era una sensación de tranquila resolución, un recordatorio de que esto no se trataba solo de estrategia o preparación militar, se trataba de demostrar una vez más que pertenecía a cada habitación en la que entraba, que su voz tenía peso y poder sin importar quién dudara de ella. El avión se dirigió a la puerta y mientras los pasajeros comenzaban a recoger sus pertenencias, Cynthia permaneció sentada por un momento, sus manos descansando tranquilamente en su regazo. Había enfrentado muchas batallas en su vida, algunas visibles, otras invisibles, pero esta vez no solo estaba luchando por ella misma, estaba luchando por cada persona a la que le habían dicho que no pertenecían, por cada mujer que había sido ignorada, por cada mujer negra que había sido dudada, juzgada y descartada. Y mientras estaba recuperando su bolso del compartimiento superior, sabía una cosa con certeza: estaba lista para esta pelea. La habitación donde sucede Cynthia bajó del avión con su bolso colgado sobre su hombro, y se abrió paso a través de la bulliciosa terminal del aeropuerto. A pesar de los movimientos tranquilos y eficientes de los viajeros a su alrededor, podía sentir el peso de la cumbre asentarse sobre sus hombros. Esta no era una reunión cualquiera, era un evento global que podría cambiar el equilibrio de poder. Mientras caminaba, repasaba mentalmente los puntos clave de su presentación, las estrategias que propondría y los desafíos potenciales que podría enfrentar. Navegar por el aeropuerto se sentía automático. En este punto su cuerpo se movía en piloto automático, mientras su mente trabajaba en todos los escenarios posibles. Ya había hecho esto antes: voló a países extranjeros para negociaciones de alto riesgo, entró en habitaciones llenas de generales y líderes políticos que se apresuraron a juzgarla. Antes incluso habló, pero esta vez las apuestas eran más altas. No solo representaba a la Marina, representaba una visión de estabilidad global en un momento en que esa estabilidad era más frágil que nunca. Cuando se acercaba a la salida, su teléfono volvió a vibrar. Era otro mensaje de texto del capitán Reynolds. Actualización de inteligencia del almirante. Los acontecimientos en el mar de China Meridional son críticos. Nueva postura militar de China, Vietnam y Filipinas. Es urgente que su estrategia incluya un acercamiento diplomático. La mandíbula de Cynthia se tensó cuando leyó el mensaje. La tensión en la región estaba aumentando más rápido que nunca. Cynthia esperaba que ella hubiera sabido que esta cumbre sería importante, pero ahora se sentía aún más urgente. Había vidas en juego y un paso en falso podría llevar a un conflicto armado que se extendería por todo el mundo. Afuera la esperaba un auto negro, un vehículo oficial organizado por los organizadores de la cumbre. Un conductor uniformado estaba junto a la puerta, su gorra baja hasta los ojos. Le ofreció un gesto cortés mientras se acercaba al almirante Taylor. Preguntó abriéndole la puerta: ¿así es? Cynthia respondió subiendo al asiento trasero. La puerta se cerró detrás de ella con un suave clic y el auto se alejó de la acera, fusionándose con el intenso flujo de tráfico mientras conducían por la ciudad. Los pensamientos de Cynthia regresaron a la cumbre y lo que la esperaba allí. Había pasado el vuelo revisando informes y refinando su estrategia, pero ahora se estaba preparando mentalmente para algo mucho más impredecible. La gente en la sala, la cumbre estaría llena de líderes militares, políticos y diplomáticos de todo el mundo, cada uno con sus propias agendas. Algunos estarían ansiosos por encontrar una resolución pacífica a las crecientes tensiones, mientras que otros estarían buscando formas de asegurar el poder o ganar influencia, y luego estaban aquellos que no veían a Cynthia como una aliada o incluso como una igual, sino como una forastera, una mujer negra cuya presencia en la sala era un desafío a sus suposiciones sobre quién tenía el poder. Pero Cynthia no estaba interesada en jugar su juego, había venido a hacer su trabajo y no iba a dejar que la estrechez de miras o el prejuicio de nadie se interpusieran en eso. Aún así no podía ignorar la realidad de la situación. Su autoridad sería puesta a prueba, sus decisiones cuestionadas, y su experiencia puesta en duda. Era una batalla constante, una que había estado luchando toda su carrera. Mientras el auto serpenteaba por las calles, pensó en la primera vez que había estado en una habitación como la que estaba a punto de entrar. Había sido hace años durante una reunión informativa crítica. En el Pentágono había sido una oficial subalterna y todavía estaba tratando de demostrar su valía en un mundo que a menudo parecía decidido a recordarle que no pertenecía. La habitación había estado llena de oficiales superiores, todos ellos hombres blancos, muchos de los cuales la habían mirado con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Había hecho su presentación impecablemente, describiendo un plan estratégico que más tarde sería aclamado como una de las operaciones militares más efectivas en la historia reciente. Pero incluso después de ese éxito, hubo quienes dudaron de ella, que no podían ver más allá de sus propios prejuicios. Fue una lección dolorosa que le había enseñado que la competencia por sí sola no siempre era suficiente. A veces no importa cuánto trabajaras, cuánto lograras, siempre habría gente que cuestionaría tu derecho a estar en la sala. Pero con los años, Cynthia había aprendido a convertir esa duda en combustible, la había enfrentado de frente usando cada
Oportunidad para demostrar no solo su competencia, sino su resiliencia, y hoy haría lo mismo. El auto se detuvo frente al lugar de la cumbre, un edificio imponente masivo con banderas de docenas de países ondeando en la brisa afuera. La seguridad era estricta, guardias uniformes informales estaban en cada entrada escaneando a la multitud, mientras funcionarios de alto rango y sus séquitos ingresaban. Cynthia salió del auto alisándose la ropa civil mientras se acercaba a la entrada. El uniforme que llevaba en su corazón era todo eso importaba ahora mismo. Le entregó sus credenciales al oficial de seguridad, quien las escaneó rápidamente antes de dejarla pasar. Podía sentir las miradas de algunos de los otros asistentes sobre ella mientras caminaba hacia adentro, pero no les prestó atención. Pronto sabrían quién era y por qué estaba allí. El lugar era un hervidero de actividad, delegados de todo el mundo se mezclaban en un gran salón. Sus conversaciones eran un zumbido bajo de varios idiomas mezclándose. El aire estaba denso con la tensión de las negociaciones aún por comenzar, de las estrategias aún por revelar. Cynthia había asistido a suficientes cumbres para reconocer la postura SEL que tuvo lugar antes de que comenzaran las reuniones oficiales, la forma en que los líderes se movían por la sala, seleccionando cuidadosamente a quién involucrar, con quién evitar y a quién vigilar. La mirada de Cynthia recorrió la habitación y rápidamente vio un rostro familiar, el contraalmirante Jameson, un veterano de la Marina de los Estados Unidos y un hombre al que respetaba profundamente. Estaba de pie con un pequeño grupo de oficiales militares. Tan pronto como la vio, su rostro se iluminó con una cálida sonrisa. «Almirante Taylor», gritó dando un paso adelante para saludarla con un firme apretón de manos. «Es bueno verte. ¿Cómo estuvo tu vuelo sin incidentes?». Cynthia respondió agradecida por la presencia familiar en el mar de extraños. Janice asintió con la cabeza, su expresión se puso seria. «He estado escuchando rumores. La situación en el Pacífico es peor de lo que pensábamos», dijo Cynthia. «Me han informado de los últimos acontecimientos. Tenemos que actuar rápido si vamos a evitar que esto se salga de control». «De acuerdo», dijo Jameson, «pero no será fácil. Hay muchos intereses en competencia en esta sala, y no todos están interesados en la paz». «Lo sé», respondió Cynthia. Sus ojos escanearon la habitación nuevamente. «Pero tenemos que intentarlo. La alternativa es impensable». Jameson asintió con la cabeza, su expresión sombría. «Tienes razón. Respaldaré tu plan cuando llegue el momento. Tienes todo mi apoyo». «Gracias», dijo Cynthia apreciando su lealtad. «Necesitaremos todos los aliados que podamos conseguir». Mientras hablaban, un hombre alto con un traje oscuro se acercó. Su expresión era inatacable. Era un representante de una nación clave del Pacífico, alguien cuyo apoyo sería fundamental para el éxito de cualquier esfuerzo diplomático. Cynthia sabía por su reputación que era un negociador duro, alguien que valoraba la fuerza por encima de todo. «Almirante Taylor», dijo, extendiendo su mano, «he oído mucho sobre ti». Cynthia le estrechó la mano con firmeza, encontrando su mirada de la misma manera. «Estoy deseando discutir nuestros intereses mutuos», sonrió, pero había un destello de desafío en sus ojos. «Me han dicho que estás aquí para proponer una estrategia para la desescalada en el Pacífico, pero debo admitir que soy escéptico. La situación se ha estado deteriorando durante años, y se necesitarán más que palabras para arreglarla». Cynthia no se inmutó. «No estoy aquí para ofrecer palabras, estoy aquí para ofrecer un plan, uno que se basa en la estrategia militar y las realidades diplomáticas. Pero se necesitará la cooperación de todas las partes. Nadie gana si este conflicto se intensifica». La sonrisa del hombre se desvaneció levemente y asintió, claramente impresionado por su franqueza. «Veremos si su plan se sostiene en las discusiones, pero mantendré la mente abierta. Eso es todo lo que pido», dijo Cynthia mientras se alejaba. Jameson se volvió hacia ella con una pequeña sonrisa en su rostro. «Manejaste eso bien. No es un hombre fácil de impresionar». Cynthia se encogió de hombros. «No vine aquí para impresionar a nadie, vine aquí para hacer mi trabajo», y con eso se volvió hacia la sala de conferencias donde estaba a punto de comenzar la primera reunión oficial de la cumbre. Era hora de enfrentar la sala, las preguntas, las dudas, hora de presentar su plan y mostrarles a todos por qué pertenecía allí, porque Cynthia Taylor se había ganado su lugar en esa sala, y ninguna cantidad de dudas o prejuicios iba a cambiar eso. La cumbre de la verdad. Cynthia Taylor entró en la gran sala de conferencias con el peso del mundo sobre sus hombros, pero con la tranquila confianza de una mujer que había pasado su vida preparándose para este momento. La sala era una mezcla de poder y tensión. Líderes militares, diplomáticos y figuras políticas de todo el mundo llenaban la larga mesa pulida que se extendía a lo largo de la sala. Detrás de ellos, Sida y asesores barajaban papeles y susurraban informes de último minuto en los oídos de sus jefes. El aire estaba cargado de agendas tácitas y la corriente subyacente de apuestas globales. Cada persona en esa sala representaba un país e interés, una fuerza militar que podría cambiar el equilibrio de poder con un movimiento en falso, como la mujer negra de más alto rango de la Marina de los Estados Unidos y una de las pocas mujeres almirantes. Cynthia no solo estaba a cargo del peso de los intereses de su país, también
Representaba cada barrera que había roto para llegar aquí, cada batalla silenciosa que había librado tomando asiento cerca de la cabecera de la mesa. Los ojos de Cynthia se encontraron con los de los otros delegados, algunos la reconocieron con asentimientos corteses, otros solo le dieron miradas superficiales, como si no estuvieran dispuestos a aceptar que alguien que se parecía a ella pudiera sentarse entre los del mundo. Las mentes militares más poderosas no eran desconocidas, había visto esas miradas durante toda su carrera, pero cada vez había demostrado que estaban equivocadas, no con palabras sino con acciones. La reunión comenzó con las formalidades habituales, presentaciones y breves resúmenes de los temas en cuestión. El moderador, un diplomático de alto rango de Europa, dio la bienvenida a los participantes y expuso los objetivos de la cumbre: reducir las tensiones en el Pacífico, asegurar la paz a largo plazo y asegurar una distribución justa de los recursos globales. Sin embargo, incluso mientras hablaba, Cynthia podía ver las líneas duras en los rostros de muchos en la sala. Eran hombres y mujeres acostumbrados a los conflictos, a los juegos de poder, a las negociaciones que dependían de la amenaza y el poder militar. Una vez que las cortesías iniciales se dejaron de lado, el piso quedó abierto para la primera discusión clave: las tensiones crecientes en el mar de China Meridional. El representante de China habló primero y emitió una declaración cuidadosamente medida que enmarcaba su acumulación militar en la región como una defensa necesaria contra las crecientes presiones externas. Su tono era tranquilo, pero no había duda del mensaje subyacente: China no retrocedía. A continuación, el representante de Filipinas respondió acusando a China de agresión, posturas y extralimitaciones territoriales. Exigió que la comunidad internacional interviniera para evitar una mayor militarización de la región. La tensión en la sala comenzó a aumentar. El lenguaje diplomático velando levemente las acusaciones y la desconfianza que flotaban en el aire. Cynthia escuchó atentamente, su mente analizando cada palabra, cada matiz. Ella sabía que esto era más que una guerra de palabras, era la descarga inicial de un conflicto más grande que fácilmente podría salirse de control. Ella lo había visto antes, cómo pequeñas disputas podían convertirse en guerras a gran escala, y en el Pacífico, donde tantas naciones competían por el poder, lo que estaba en juego era más alto que nunca. Después varios otros delegados hablaron describiendo sus preocupaciones y posiciones. Fue el turno de Cynthia. El moderador la llamó para presentar la estrategia de los Estados Unidos para la desescalada, y la atención de la sala se trasladó a ella. Todos los ojos estaban puestos en ella ahora, y podía sentir el peso de sus expectativas. Algunos esperanzados, otros escépticos. Se puso de pie lentamente, su postura serena, y caminó hacia el frente de la sala. La tensión era palpable, pero Cynthia había estado en situaciones mucho más intensas que esta. Ella había enfrentado el fuego enemigo, navegó por la crisis internacional y dirigió a hombres y mujeres a la batalla. Este fue solo otro campo de batalla donde las palabras tenían el poder de las armas. Gracias, comenzó con su voz clara y firme, por permitirme la oportunidad de presentar la perspectiva de los Estados Unidos sobre este problema crítico. Lo que enfrentamos en el mar de China Meridional no es solo una disputa regional, sino una posible crisis global. Las acciones que tomemos aquí hoy determinarán si avanzamos hacia la paz o el conflicto, y las consecuencias del conflicto, les aseguro, que se sentirán mucho más allá del Pacífico. Dejó que sus palabras flotaran en el aire por un momento, dándoles tiempo para asentarse. Reconocemos las preocupaciones legítimas de todas las naciones involucradas. Continuó, pero también debemos reconocer que la escalada militar solo sirve para aumentar las tensiones, no para resolverlas. Estados Unidos propone una estrategia de 3 partes destinada a la desescalada, la cooperación regional y la estabilidad a largo plazo. Primero, debemos iniciar un congelamiento inmediato de todos los ejercicios militares en aguas en disputa. Esto proporcionará el espacio necesario para que los canales diplomáticos se vuelvan a abrir. Hizo una pausa y miró a los representantes de China y Filipinas. Sus expresiones permanecieron cautelosas, pero podía decir que tenía su atención. En segundo lugar, continuó, proponemos la creación de un comité de supervisión marítima compuesto por partes neutrales para monitorear la actividad en el mar de China Meridional y garantizar que ninguna nación esté usando su poder militar para infringir la soberanía de otros. Este comité tendrá la autoridad de intervenir si se detectan violaciones para garantizar que se respete el derecho internacional. Hubo murmullos alrededor de la mesa, pero Cynthia insistió y finalmente pedimos el inicio inmediato de negociaciones multilaterales para establecer un código de conducta regional que la comunidad internacional puede hacer cumplir. Este código abordará el uso de la fuerza militar, la coerción económica y las reivindicaciones territoriales, garantizando que las disputas se resuelvan mediante la diplomacia en lugar de la agresión. Dejó que sus ojos recorrieran la sala, asimilando las reacciones de los demás delegados. Algunos asentían, otros permanecían impasibles, pero ella esperaba que no se tratara de un acuerdo instantáneo, se trataba de preparar el escenario para una solución que requeriría tiempo, paciencia y compromiso.
Todos queremos estabilidad. Cynthia concluyó, la estabilidad no se puede lograr mediante el dominio, solo se puede lograr mediante la cooperación, mediante un entendimiento compartido, de que ninguna nación se beneficia de los conflictos a largo plazo. Estados Unidos está listo para liderar estos esfuerzos, pero no podemos hacerlo solos. Necesitamos su asociación, su compromiso con la paz y su voluntad de alejarse del principio de la guerra. Terminó su discurso y regresó a su asiento. La sala quedó en silencio por un momento mientras sus palabras se asimilaban. Luego, lentamente, el moderador invitó a la sala a responder. No tardó mucho en que saliera a la superficie el escepticismo. Uno de los delegados europeos levantó una mano y su voz cortó la sala. Almirante Taylor, si bien su propuesta es ciertamente bien intencionada, me pregunto si es realista dado el nivel de acumulación militar en la región. ¿Cómo espera EXP que alguna de las naciones involucradas acepte una congelación, especialmente cuando la confianza es tan frágil? Cynthia había anticipado que esta confianza es frágil. Sí, respondió, pero también es necesaria. Sin ella nos quedamos con un ciclo de escalada que termina en guerra. Una congelación no es una solución en sí misma, es un primer paso, nos da tiempo para reconstruir la confianza a través del diálogo y la transparencia. El representante de China fue el siguiente en hablar, su voz fue cuidadosamente medida. Almirante, su propuesta asume que todas las partes están actuando de buena fe, pero debemos recordar que no todas las naciones aquí tienen el mismo nivel de compromiso con la paz. Cynthia no se inmutó. Soy consciente de que la confianza debe ganarse, no darse libremente, pero si no creamos las condiciones para la paz, estamos garantizando un conflicto. El comité de supervisión que propongo se asegurará de que cualquier violación se aborde de manera rápida e imparcial. No se trata de una confianza ciega, se trata de responsabilidad. La discusión continuó con otros delegados opinando. Algunos más solidarios que otros, pero a medida que pasaban las horas, Cynthia podía sentir un cambio en la sala. Su plan no estaba siendo descartado de plano, el escepticismo estaba allí, pero también el reconocimiento de que algo tenía que cambiar, el mundo estaba al borde y no hacer nada no era una opción. Para cuando terminó la sesión, Cynthia se había ganado el respeto de muchos en la sala, incluso de aquellos que inicialmente habían sido escépticos. Su enfoque tranquilo y mesurado, combinado con su voluntad de abordar las preguntas más difíciles de frente, los había convencido. La estrategia no era perfecta, ningún plan lo es, pero era un punto de partida y en el mundo de la diplomacia, a veces eso era lo mejor que se podía esperar. Mientras los delegados comenzaban a salir de la sala, Cynthia permaneció sentada por un momento, dejando que el peso del día se asentara sobre ella. Había hecho lo que vino a hacer, el resto dependía de los demás, pero mientras estaba sentada allí, no pudo evitar pensar en los innumerables momentos que la habían llevado a este punto, las batallas que había librado, tanto visibles como invisibles, las dudas que había enfrentado, las personas que le habían dicho directamente o indirectamente que ella no pertenecía todavía allí. Estaba ella en el centro de una cumbre global, influyendo en decisiones que podrían dar forma al futuro del mundo. Las batallas silenciosas que libraba todos los días no habían terminado, y probablemente nunca lo harían, pero hoy había ganado una más, y esa victoria, por pequeña que fuera, estaba un paso más cerca del futuro. Ella siempre había luchado por un futuro donde las barreras no importaran, donde una mujer negra pudiera sentarse a la mesa y liderar sin cuestionar. Se puso de pie, recogió sus cosas y salió de la habitación con la cabeza en alto. El mundo la había visto hoy no solo como una almirante, sino como la líder que siempre había sabido que era.